Fundación Universitaria del Área Andina. Buen día, mi nombre es Juan David y me encuentro aquí con el profesor Wilson, que vamos a llevar a continuación la entrevista. Buen día, profe. Buenos días, Juan David. Listo. Profe, ¿cómo define usted la globalización? La globalización es digamos, un sistema de reordenamiento en el mundo. Aproximadamente comenzó desde la 1990 con la caída del muro de Berlín, con la caída del modelo soviético. Ya el capitalismo no encontró, digamos, opositor así fuerte o otra alternativa de oposición que era la que había dado el socialismo desde 1945 hasta 1990. Listo. ¿Cómo influye la globalización en la economía de nuestro país? Pues yo le veo más desventajas que ventajas. Porque por ejemplo desde 1990 a 1992 se desarrolló lo que fue la apertura económica desde el gobierno de César Gaviria. Entonces desde ahí hubo un desbalance en lo que era comercial. Empezaron a aumentar las exportaciones, aumentaron las importaciones y se redujeron las exportaciones, sobre todo empezaron a afectarse el campo primero, y de pronto también lo que era servicios de saneamiento, servicios básicos, lo que era el sistema de salud, se le fue entregando a manos privadas, al capital privado. Listo. ¿Cómo fluye la globalización en la economía mundial? ¿Considera, profe, que va por buen camino o no? La globalización es algo demasiado complejo y demasiado amplio hoy en día porque hay muchos aspectos que afectan, desde las tradiciones, lo cultural, lo artístico, lo científico, y generalmente se ve solo desde el punto de vista socioeconómico. Entonces la globalización ha hecho que muy pocos países, y incluso dentro de esos países, muy pocas empresas estén tratando de manejar lo que es la economía mundial. Se hacen énfasis más bien en el capital financiero, especulativo, usurero, y no le prestan atención a lo que es el capital productivo, que es lo de invertir en las personas. Educación, salud, subsidios, trabajo estable, con todas las garantías. Bueno, la globalización ya forma parte principal de una mejor economía y se busca exterminar las fronteras, es decir, un ejemplo para América donde solo haya un gobierno global, un ejército global y una religión global. ¿Considera usted que es mejor así la globalización? No estoy de ninguna manera de acuerdo porque eso se ha impuesto como una especie de neofascismo apoyado por esos procesos de globalización. Y hay en muchos países grupos de extrema derecha que, digamos, si están en contra o quieren acabar con las garantías que se ganaron en las democracias liberales. Por ejemplo, Europa, la parte de, sobre todo si los países de la parte del Mediterráneo, Europa, han entrado en unas crisis. El mismo Estados Unidos, la deuda externa de los Estados Unidos, la parte de que entre Inglaterra y Estados Unidos han propiciado las guerras contra Afganistán, contra Irak,
han participado de una u otra forma en Siria. Y eso en la parte militar, en la parte de, digamos, los convenios, los tratados de libre comercio, las redes del mercado mundial, no deberían ser revistas desde un solo punto, desde esa perspectiva de Occidente. Por ejemplo, China, India, países emergentes, pues también deberían tener mucho voz y voto en esa parte de que no es una sola economía, sino que sea más bien, digamos, diversa en la economía, en las tradiciones, en el sistema monetario también debería ser muy diverso, porque si de aquí a unos 10 años colapsa el sistema financiero del Fondo Monetario, Banco Mundial, tal como conocemos esas políticas desde 1929 que fue la crisis, y esa crisis para resolverla se inventaron unas guerras, propiciaron todo para que hubiera la Segunda Guerra Mundial, la Guerra Fría, los conflictos de baja intensidad. Entonces el sistema de globalización, esa es una de las armas que tiene, engañar a la gente de que es ir a la guerra en lugar de respetar cada uno de los países, cada una de las tradiciones, cada cultura e incluso cada ser humano. Ya el ser humano no vale como individuo, el individuo se volvió peligroso, sino lo que vale aparentemente para ellos es el mercado, ni siquiera las comunidades, tradiciones, naciones, sino ya se acaban las fronteras porque los mercados van allá donde encuentren mano de obra barata. Bueno, sí, en la globalización se presentan grandes desequilibrios en muchos países. En los países subdesarrollados se presenta mucha pobreza. ¿Cuáles son esas causas que también frenan la economía en aquellos países? Pues como yo lo veo es la parte de los países latinoamericanos, es el trasfondo cultural. Los países latinoamericanos tienen una tradición, digamos, católica, y la gente no se da cuenta que de pronto, y como lo dice el dicho popular, el que peca y reza empata. Es el que tiene algún cargo de poder, alguna posibilidad, pues quiere hacer la trampa, quiere hacer el soborno, quiere nombrar a sus familiares, el nepotismo, eh, hacer tratados desiguales beneficiando sus familias, pero la gran mayoría de la población quedaría en la incertidumbre, es protegida de lo fundamental. Sistemas de educación, sistema de salud que cada vez es más oprobioso, la parte de que el trabajo ya está desregularizado y contratan a 3 meses sin posibilidades de remuneraciones de verdad legales, de bajísimos salarios, como para que el obrero, el trabajador, como que agache la cabeza, crea que esperar un mejor salario, una mejor salud, un mejor sistema educativo, eso lo hace estar bien ante los ojos de las compañías multinacionales, de los dueños del mundo, que cada vez también son unos monopolios muy reducidos. Listo, profe. En la educación, ¿cuáles son ventajas o desventajas que considera usted que se presentan en la globalización? Pues en la parte de educación, hace digamos unos 20 años, uno no podía tener acceso a, por ejemplo, trabajos de tesis, de doctorados, investigaciones en muchos campos. De pronto, si alguien publicaba un escrito, eso lo leían 4 o 5 personas. Hoy en día, con todo el acceso que hay de la tecnología, pues de parte autodidacta muchos hemos conocido cuestiones de que se ocultan a la mayoría de la gente. Entonces ya se puede buscar que no solamente en Google, sino hay ONGs que publican investigaciones, trabajos,
y no necesariamente uno tiene que inscribirse a una maestría, a un doctorado, o también en ese sentido de la posibilidad de que sea a nivel de virtual, también se pueden desarrollar a nivel de pronto de capacitación en otros aspectos, o sean tecnólogos o profesionales, también hay mucho avance, intercambios universitarios, no solamente a nivel de visitas, sino también en la parte virtual. Y a nivel de secundaria, primaria, sí, todavía hay mucho rezago porque, digamos, la cultura todavía no da para que cada uno vaya buscando sus habilidades, sus gustos, sus fortalezas, y tampoco se le dan a esas personas que quieren desarrollar su propia convicciones y su propio querer de ser profesional o de ser artista, de desarrollar de su empresa. Es difícil que el sistema educativo en secundaria y aún mucho a nivel más superior, pues como que le den suficientes elementos. Listo, profe. Muchas gracias por llevar a cabo esta entrevista y sacar de su tiempo.